Aquí muy contento estoy de poder seguir sirviendo voluntariamente en Charola de Oro las maravillas de la palabra de Dios, de las relaciones de Dios que se encuentran en sus escrituras y lo que Dios nos vaya mostrando conforme avanzamos, como Dios se lo mostró a Pablo sobre la marcha y como se los está mostrando a grandes hombres de Dios de esta época que quieren hacer su voluntad conectados directamente de Dios. Y antes de comenzar a leer, estamos aquí en el Salmo 46 y tenemos aquí las notas también. Pero antes de comenzar a leer, quisiera mandar un mensaje que me escribió en la mañana Sangat Bains from India, el apóstol Sangat Bains from India. Nos dice a los creyentes de habla hispana: saludos y amor a ustedes, creyentes de habla hispana, de mi familia, dice Sangat Bains, y de los santos de esta parte del mundo. Él me estaba escribiendo desde Nueva Delhi, en la India. Les dice a ustedes con todo el amor: Dios, el Padre de ustedes, está con ustedes. Es algo que hay que recordar constantemente. Cuando estamos con nuestro Padre, ¿qué nos falta? Nada. ¿Qué necesitamos? Nada. ¿Por qué? Porque Él nos está cuidando. Él ya les ha bendecido a todos ustedes y ya los ha sentado a su mano derecha, a la diestra de Él, en el cielo. Ustedes son el brillo de su gloria, nos recuerda Sangat Bains desde la India, y la imagen específica de su persona. Recuerden que al tener el Espíritu de Dios, ustedes están reflejando el brillo de toda su gloria y de la imagen misma de lo que es Dios. Que tengan una gran reunión, dice él. Ya después le expliqué a nuestro amado hermano en Cristo Sangat que esta vez, porque Hangouts on Air removió la opción de hacerlo en vivo, lo estoy haciendo fuera del aire con este gran software gratuito que yo les recomiendo a los creyentes que quieran transmitir lo que Dios les está mostrando, que se llama XSplit Broadcaster y es gratuito, es con el que estoy transmitiendo esto. Entonces, vamos a ver también, antes de comenzar, algunos de estos pasajes, citas de los Salmos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver tan solo algunas de estas porque son muchas. Vemos del Salmo 69:4. Dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé?, preguntaba aquí David. Y esto lo vemos en Juan 15:25, como Dios se lo reveló. No, esto todavía es otro salmo, y habla de algo parecido a lo que acabamos de leer. Es el Salmo 35:19, también de David. Dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me odian sin causa guiñen el ojo. Y ahora sí vamos a ver esto que está en Juan 15:25, inspirado por Dios, pero tomado de esas dos escrituras. Pero esto es de tal forma que se cumplió, es la mejor traducción, la palabra que está escrita en su ley. Y en este caso a los salmos se les llama parte de la ley, en el sentido de que todo el Antiguo Testamento era llamado genéricamente también la ley. Sin causa me odian.
y esto lo escribió Juan inspirado por Dios, pero lo tomó de estos dos salmos que acabamos de ver. Los salmos 69 y 25: sea su palacio desolado, en sus tiendas no haya morador. Escrito por David acerca de la traición de Ahitofel, su enemigo, su traidor, quien había sido su amigo y lo traicionó. Eso lo vemos aplicado en Hechos 1:20. Dios inspiró a Lucas, el médico amado, que pusiera esto, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. David lo escribió para Ahitofel, con Ahitofel, y Dios le reveló a Lucas que esto también se podía aplicar en contra de Judas el traidor también, como Ahitofel exactamente hizo lo mismo. Lo que hizo Ahitofel con David, lo hizo Judas Iscariote con Jesús. Y Dios le inspiró que aplicara este salmo a la situación particular de ese momento. Y esta otra escritura también: y tome otro su oficio. Ya veremos de dónde salió eso también. Y ahora vamos a ver de Salmos 69:21, otra escritura que se cumplió en Jesús, pero también en David se cumplía porque él andaba huyendo y sus enemigos estaban queriendo, metafóricamente hablando, darle esto, propinarle esto de alimento y de bebida. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto escribe David. Y Bullinger, cuando leemos esto de este salmo, piensa que es muy probablemente la amapola, la adormidera, lo que les daban como para anestesiarlos cuando estaban en problemas serios, como Jesucristo sufriendo en la cruz, para que no tuvieran tanto dolor. Juan 19:28 es donde Dios le reveló a Juan que escribiera este cumplimiento. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura, de tal forma que la escritura se cumplió, no es para que se forzara, sino todo salió espontáneo, pero cumpliendo la escritura. Y Jesús dijo, tengo sed. Y si ustedes continúan leyendo, lo que le dieron en vez de darle agua pura fue esta cosa de adormidera, un anestésico, para que no tuviera sentimiento del dolor, y él rechazó. Dijo, no, he de experimentar esto. Aquí en Éxodo 15:3 tenemos una de las primeras veces que se define el nombre del Dios fiel. Yo soy el que soy, yo seré el que tú necesites que yo sea. Jehová es un guerrero. Otra definición de Jehová es que es también guerrero, así como la definición de Elohim es que es juez, regidor del universo en justicia. Aquí Jehová no solo es un Dios fiel con su pueblo, sino es un Dios guerrero también en defensa de los suyos. Y aquí dice Jehová es su nombre. Y la forma en que esto estaba, vamos a ver en Éxodo 15:3. Si se dan cuenta aquí en el hebreo, dice Yahweh Ish. Qué interesante, dice que el Dios fiel es un varón, Ish. Milhamat, eso es un varón de guerra. Yahweh Ish Milhamat, el Señor fiel, el Dios fiel es un hombre de guerra. Yahweh Shamou, significa que el Dios fiel es su nombre. Y Bullinger siempre dice, es que Él mismo es fiel. Y vamos a ver la otra, que se cita en el encabezado de lo que leíamos acerca de cómo estos salmos cumplen con Éxodo, y cómo Éxodo debería de ser llamado literalmente del hebreo el libro de los nombres, porque ahí es donde tiene el nombre por primera vez de Dios y muchos otros nombres. Y los salmos
Proféticamente, comenzando con ese libro, tienen escondido el nombre de su Redentor, de su Salvador asignado para la humanidad, que es Yeshua, como lo estamos viendo, que es traducible como Jesús. En Éxodo 15:3 es la otra que se mencionaba en el encabezado, y cómo esto es lo que hace Dios con Israel, es la forma en que Él trata con Israel. Dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Es la forma en que Dios trata con Israel. Pero luego se ve lo que cita Bullinger como una variante, y dice, para que vean que no es aferrarse a un formato específico para llamar a Dios con un nombre específico. Ya vimos la vez pasada en el segmento anterior que Elohim es un nombre también, y Elohim es el Dios justo, el juez del universo, creador pero también destructor. Y aquí dice en el Salmo 68:4, que es parte del encabezado de Éxodo para los Salmos, de acuerdo a lo que Bullinger escogió, porque es donde se da también el nombre de Dios, pero de una manera distinta, como para no apegarnos a una forma diferente. Siru Lelohim, esto es cantad a Dios. Sameru Samou, cantad alabanzas a su nombre, es decir, a Él mismo. Solu la Rokev, dice, alabadlo con, ¿qué sería esto? Raids, vamos a ver qué es esto. Raid, Raka, transporte, como ser llevado, transportado. Dice aquí, sea alabado. Extol, vamos a ver qué es extol. Como edificar, construir, levantar. Entonces lo que está diciendo aquí en el hebreo y también la traducción en inglés, sea levantado, sea elevado en las alturas de los cielos, sea alabado, exaltado el que se transporta o se mueve en los cielos. Y la palabra cielos va harabot. Luego dice aquí la parte que nos interesa, después de ese elogio, Ya, Semou. Esto es Ya, by his name. Esto es Ya, es su nombre. Weil su lepanao. Dice, regocíjense delante, y es delante de él. Pero vean cómo aquí la fórmula que se usa para su nombre es Ya. Los testigos de Ya, ¿verdad? Los testigos de Elohim en el otro. No, Dios no quiere que sean fanáticos aferrándose a nombres específicos en idiomas específicos. Sería y seguiría siendo muy ridículo. Es que entiendan el significado y el sentido espiritual. Aquí es la abreviación Ya, la abreviación de Yahweh. El que soy es la abreviación. Es decir, yo soy el que soy solamente aquí. Y con esto básicamente, disculpen otra vez que nos extendimos algo en esto, era para enfatizar las escrituras que se ven como en el Nuevo Testamento tomadas de esta porción de Salmos, y también lo que nos da aquí en el encabezado de estos específicos escritos que dan los nombres, y por eso era el libro de los nombres, tanto el Éxodo como la porción de Salmos que corresponde al Éxodo. Y aquí en el Salmo 46 vemos la ayuda del libertador, es lo que vamos a leer, y tiene introversión y alternancia. Dios es el resguardo nuestro, el peligro es desafiado, la tierra sacudida, las aguas rugen, y Sión es defendida, la santa ciudad, 2 veces la santa ciudad, el peligro es desafiado, de nuevo la rabia de los idólatras, y la tierra derretida, es lo que va a suceder al final, va a ser como fumigada con el fuego.
pero esta tierra luego va a ser renovada, como sucedió entre la primera tierra y la segunda tierra, que primero quedó totalmente inundada en agua, cuando se extinguieron los dinosaurios ahogados, con ese bombardeo de meteoritos y de agua que penetró a la tierra procedente del espacio exterior. Así entre la segunda tierra y la tercera tierra, entre la segunda tierra y la tercera tierra, la transición va a ser que todo el planeta va a quedar cubierto en fuego, como fumigado. Por eso va a desaparecer el mar y Dios va a hacer surgir, como al principio, aguas potables, aguas capaces de ser bebibles por todo el planeta. Ya no va a haber aguas saladas. El agua salada, dice Dios, es agua que está enferma. Así la llama en el caso del mar muerto, que es una enfermedad extrema que no sostiene vida alguna. Y esa agua hay que recordar que aún la NASA ya está descubriendo que penetró del espacio exterior a través de esos meteoritos llenos de agua, que eran como cubos de hielo gigantescos que bombardearon al planeta. Y aquí dice, el peligro es desafiado, la rabia de los idólatras, la tierra derretida, decíamos. Pero a pesar de todo, y en el futuro también, siempre Dios es el resguardo nuestro. Selah, consideren esto y lo que viene. Sus obras son vistas. He aquí Dios en sus obras, la tierra, sus desolaciones. Lo dice, las guerras terminan. El mundo, guerra, el mundo, armas. Y Dios mismo es conocido, dice aquí. Conoce a Dios en sí mismo. Y la tierra, la exaltación de Dios. Dios es el resguardo nuestro. Selah. Dice aquí Bullinger, este es un cántico del hebreo Shir, siendo dice Ethelberto Guillermo Bullinger, Ethelbert William Bullinger, dice que es uno de los 3 cánticos referidos en Isaías 38:20, aunque no son las mismas palabras, ya que sin duda alguna este salmo es de Ezequías y se refiere al asedio de Sennacherib, pues no existe otro periodo en la historia de Israel que se ajuste a lo que aquí se dice, sino solamente este de Ezequías, en el que no se celebra una campaña victoriosa, sino una victoriosa defensa, una victoria defensiva. Ver las notas de abajo. La trilogía de salmos referentes al mismo evento es la que vamos a ver a continuación, Salmo 46, 47 y 48, lo cual le da más solidez a la conclusión de Bullinger. Ver la nota acerca del Selah al final de este salmo, que lo interconecta con el salmo siguiente. Así como vimos la interconexión temática anteriormente, aquí vamos a ver de nuevo una conexión, pero en este caso sí por medio de la palabra Selah, que es el conectivo. Considera esto y lo que sigue como unidos. Qué interesante es esto. Y vamos a ver ahora sí directamente el Salmo 46. Elohim, recuerden, es Ezequías el que está dictando este salmo o escribiéndolo él mismo, hablando de cómo su victoria fue defensiva. Dios los protegió cuando estaban ellos como un pájaro enjaulado, porque estaban rodeados por los ejércitos de Sennacherib, y solo Dios les dio la libertad, exterminando a los que estaban afuera. Elohim es nuestro resguardo y fuerza, ayuda en apuros, encontrado cerca en gran manera. Por tanto, absolutamente no temeremos, aunque se estremezca la tierra y sean movidos los montes en el corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes por su ímpetu. Selah. Considera esto que acabamos de decir de las aguas y de los montes y del mar. Dice aquí, hay un río, hay un nahar, hay un río cuyos canales alegran la ciudad de Elohim, el lugar santo. Y hay que recordar que Ezequías fue el que hizo los conductos para este río interno, para esta transportación de agua interna. El lugar santo de las habitaciones de Elión, aquí lo está mencionando como el Altísimo. Dios, Elohim, está en medio de ella. No será sacudida. Y si se dan cuenta, este no es el no absoluto, sino el no condicional, que depende de la conducta tanto de los reyes como del pueblo, para que esto sea real. No será sacudida, o de la creencia
diremos más específicamente, de una creencia sostenida en las promesas de Dios. La ayudará Elohim al acercarse la mañana. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Emite su voz Elohim, se derrite la tierra. Yahweh Shebaot está con nosotros, sitio impregnable para nosotros. Y Jehová Shebaot, o Yahweh Shebaot, es el Dios fiel de los ejércitos, tanto de los ejércitos o las huestes espirituales, como de los ejércitos o huestes militares de Israel. Por eso dice, está con nosotros, y es un sitio impregnable para nosotros. Eloi, esto es el Dios, Él es el Dios de Jacob. Y viene otro Sela, consideren esto, que Dios nos protege y nos hace inderrotables. Venid, contemplar atentamente las obras de Elohim, dice la versión siria, que ha hecho desolaciones en la tierra. Esto coincide, porque ya vimos que Dios, Elohim, no solo es el creador, sino también el destructor. Así dice cuando Él trajo el diluvio, yo, Elohim, yo mismo destruiré. Fue un acto de misericordia del Dios fiel, la destrucción del diluvio. Hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra, el arco quiebra, parte en dos la lanza y los carros quema con fuego. Aquí se ve claramente que a Dios no le interesa la guerra. Él destruye los armamentos y los instrumentos de guerra. Desistid de ser violentos y sabed que yo soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Yahvé de las huestes, otra vez es Shebaot de los ejércitos, está con nosotros. Baluarte para con nosotros, Elohé, es el Dios de Jacob. Sela, considera nuevamente esto que estamos viendo, que Él nos protege, nos protegió, estaba diciendo Ezequías, y nosotros estábamos en realidad sin necesidad de tomar las armas. Sin armas fue nuestra victoria. Y luego continúa el 57, porque Sela hace la continuidad temática con el tema del 47, y termina la nota final del 46, dice al director. Este salmo se lo entregó Ezequías al director para que lo cantara en el templo de Jerusalén. Y el que viene también es de Ezequías, y se los dio a los descendientes de Coré para que le pusieran música y tal vez completaran la letra, porque dice de los hijos de Coré, o para los hijos de Coré, Mismor, que en este caso es un poema con música instrumental. El otro era Shir, el 46, aquí está cántico, que es específicamente algo que se canta con instrumentos musicales. No. Vamos a ver aquí. Sí, es un cántico que se canta con instrumentos musicales. Aquí empieza el Salmo 46. Y comparado con ese, el Salmo 47 es Mismor. Es un poema que se declama, que se dice con música de fondo. Todos los pueblos, batid palmas, aclamad a Elohim con voz de júbilo, en vez de con canto de júbilo, con voz de júbilo, voz poética de júbilo. Porque Yahvé, el Dios fiel, el Altísimo, el León, es digno de toda reverencia. Es como Bullinger traduce cuando dice que es temible, es digno de toda reverencia. Rey grande es sobre toda la tierra, sobre toda la Eretz. Quiera él, este Rey grande que es Dios, dice aquí, subyugar los pueblos debajo de nosotros y tribus humanas bajo nuestros pies. Eran pueblos y tribus rebeldes que estaban opuestos a Dios. Él escoge para nosotros, y aquí viene un absoluto, toda nuestra heredad, toda nuestra tierra, todo lo que vamos a heredar. Él elige todo lo más excelente para Jacob, a quien ama. Y aquí dice un Sela, reflexiona profundamente en esto y conéctalo con lo que sigue, que Él nos da nuestra heredad. En relación con Israel, Él se la da a cada tribu, a cada individuo de Israel. Sobre todo es exaltado Elohim entre gritos de júbilo. Otra vez son gritos de júbilo. Yahweh, el Dios fiel, entre el sonido de la corneta.
y este eran los instrumentos musicales de victoria, que eran el cuerno del carnero, el shofar y las trompetas de plata. Entonces estaban tocando esas mientras alguien declamaba algo fuerte, pero también dice, cantad, no solo declamad, sino dice, cantad alabanzas a nuestro Elohim, cantad alabanzas, y vean la simetría de estas dos palabras, en hebreo estas dos sentencias, que son palabras compuestas, como hemos visto, y lo repite 3 veces, lo deja establecido, cantad alabanzas a nuestro Elohim, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas 4 veces, algo sobre la tierra establecido completamente, porque Rey de toda la tierra, aquí está el porqué de que se repite 4 veces cuando tiene que ver con la tierra, porque Rey exaltado sobre la tierra es Elohim, cantad alabanzas, aquí está la 5ª vez, esto ya lo convierte en la definición de la gracia que nos ha dado, que nos ha salvado del enemigo sin que movamos un dedo, desde que estamos aquí adentro en una forma de sitio, sitiados, Dios es el que nos está librando. Pero eso dice Ezequías y los hijos de Coré, 5 veces cantad alabanzas con entendimiento, eso es sabiendo por qué se cantan. Reina Elohim exaltado sobre las naciones, Elohim se sienta en el trono santo suyo. Entonces vean que Elohim está en el trono. Los príncipes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Elohe, esto es del Dios de Abraham, porque Elohim pertenecen los escudos de la tierra, es una forma poética de decir todos los hombres y todos los ejércitos de todas las naciones pertenecen a él. Es exaltado grandemente. Y aquí termina en el Salmo 47, pero al ver el contexto de por qué lo escribió Ezequías, nos damos cuenta que es por la victoria que Dios le dio a Ezequías sin mover un dedo. Y aquí hablando del río, dice en hebreo Nahar, un río de flujo constante, no Nahal, que es un simple arroyo de verano. Este Nahar constante fluye por debajo de Sión, llenando en Rogel y dándole su suministro a Siloam. Es precisamente los estanques y los conductos que construyó Ezequías. Canales del Salmo 46:4, en hebreo es Palag. Dice, aquí están las notas, aquí se está hablando, Ezequías poéticamente habla de sus canales cortados bajo la roca debajo de Sión, los que le hicieron tener agua y estar sobreviviendo a pesar de que los de Sennacherib los rodearan por muchos días, ya que todos los otros suministros de agua habían sido cortados por el enemigo. Si los habían cortado, no los dejaban salir a los pozos de agua, por ejemplo. Y aquí vienen más referencias, más notas, que como les digo, si se leyeran todas, no nos alcanzaría el tiempo de toda una vida. Y aquí dice, por ejemplo, en el Salmo 47, que es continuidad. Hay que recordar, Bullinger descubrió que los Salmos 46, 47 y 48 son 3 salmos que hablan de la misma victoria, escritos o indicados por Ezequías para que celebraran esa victoria. Y lo que acabamos de leer del Salmo 47, aquí está su estructura. Alabanza al libertador, en este caso el libertador es Dios, un llamado a la alabanza, las razones, las naciones e Israel, Dios glorificado, un llamado a la alabanza, la razón, las naciones e Israel, Dios glorificado. Y aquí están las notas que aclaran esto. Y vemos que cantada alabanza es 5 veces porque fue por gracia esa victoria. Alabanza 5 veces, es el plural de majestad, gran alabanza. Nota también la figura repetitio para darle énfasis y lo que ya hemos visto de la gracia. Ahora vamos a ver el 48, alabanza al libertador, alabad. Sión es un gozo, Dios es conocido en sus palacios. La razón por qué el poder de Dios se muestra al establecerla para siempre. Selah. Consideren esto y lo que viene, alabad. Sión a regocijarse,
en sus torres, su fortaleza es corroborada, la razón para el favor de Dios mostrado en su consejo, por cuánto tiempo, para siempre. Por eso la nación de Israel va a ser restaurada. Entonces vamos a leer aquí el 48 de esta parte 2. Dice aquí cántico mismor. Esto es tanto un cántico como una declamación. Cuando aparecen las dos cosas es que son diferentes y que se hace tanto esto como lo otro. Como algunas canciones que ustedes saben que son cantadas y de pronto se detiene el cantante y empieza a decir un poema, como el que me gusta a mí, cambiarle la letra, que después de las canciones: caminante sí hay camino, Cristo lo hizo al andar hizo el camino y al volver la vista atrás, miró la senda que otros después habrían de cruzar. Caminante sí hay camino, Cristo lo hizo al andar. Eso, por ejemplo, es una declamación corregida por mí y adaptada con el contexto real de la Biblia, que se canta en cantares. Y también pueden cambiar ustedes la letra para ponerla según la escritura. Pero es una bella melodía, siempre y cuando la letra coincida con la Biblia, será todavía mejor. Entonces es un cántico, shir, que se canta, y una declamación, salmo mismor, de los hijos o para los hijos de Coré. Grande es Yahweh y digno de ser alabado en gran manera en la ciudad de nuestro Elohim. Nuestro Elohim es Elohenu. Así es como se escribe nuestro Elohim en esta palabra compuesta, en esta sentencia compuesta. El monte santo suyo, hermoso por su elevación, el gozo de toda la tierra, el monte Sión, en los confines del norte. Entonces, si se dan cuenta, habla de la ubicación real de ese monte, donde David estableció. Y al hablar de los confines del norte, en realidad está diciendo que David estableció ese Sión, donde puso el arca, donde subió el arca de la alianza, como sombra del verdadero sitio donde está Dios ahora, al norte del universo, hacia donde apunta la estrella Polaris. La ciudad del Rey Grande. Elohim en sus palacios se ha dado a conocer como baluarte, otra vez como lugar seguro de protección, refugio seguro. Porque he aquí los reyes, los vasallos de Sennacherib, dice Bullinger, se reunieron, pasaron aún a ellos, la vieron así y quedaron atónitos, se aterraron, huyeron, no pudieron destruirla. Un temblor se apoderó de ellos allí, dolor como el de la que está de parto, con el viento solano destrozas las naves de Tarsis. Y si se dan cuenta, la palabra viento también es espíritu, en hebreo es ruach. Con tu suave espíritu esto es suficiente para que destroces las naves de Tarsis. Como lo habíamos oído, así lo hemos visto en la ciudad de Yahweh, Shebaot. De nuevo, es la tercera vez que lo vemos en esta porción. En la ciudad de Elohenu, de nuestro Dios Elohim, la consolida para siempre, y esto está por cumplirse. Selah. Porque si se dan cuenta, la verdadera Israel, la verdadera Jerusalén de los tiempos de Cristo del futuro, y la que desciende del cielo, esa es la que Dios edifica. El Israel actual es la falsa sinagoga de Satanás, porque los hombres, con el esfuerzo de sus manos, son los que la están edificando con sus propias fuerzas, y así como está siendo edificada por manos de hombre, así también va a ser derrumbada. Esto es profético, porque la verdadera Israel y Jerusalén de Dios van a ser edificadas y consolidadas, como dice aquí, por Dios mismo, no por tretas y mossads y mentiras y estratagemas de hombres. Israel fue el que estuvo detrás del 11 de septiembre para usar los brazos juveniles de la juventud norteamericana para que pelearan contra sus competidores de esa región y sus enemigos. Qué triste. Hemos considerado silenciosamente, Elohim, tu bondad amorosa en medio de tu palacio. Según es tu nombre, tú mismo, oh Elohim, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Entonces esto también está por cumplirse, que esto llegue hasta los confines de la tierra en el reinado de Jesucristo. De justicia está llena tu diestra, alégrese el monte Sión,
regocíjense las hijas, es decir, las ciudades, dice Bullinger, las hijas, las ciudades de Judá a causa de tus juicios. Paseaos por Sión e id en derredor de ella. Esta es la Sión terrenal que edificó David. Contad sus torres, donde se estableció David, donde tenía también su tabernáculo al centro de Sión, como la sombra de lo que sería el templo. Entonces muy probablemente ese tabernáculo estaba también al lado de donde está ahora el famoso lugar del manantial de Gijón, que viene desde los días del Génesis. Entonces es muy posible que exactamente en el centro, donde David puso el tabernáculo y después Salomón puso el templo, es donde estaba el árbol de la vida en el centro del jardín del Edén. Es algo muy interesante, porque el jardín del Edén también era la sombra de la morada de Dios en el cielo, como ya hemos visto en estos estudios. Busquen ustedes esto mismo en La Palabra y la Ciencia en español, en mi lista de videos agrupados, playlists en inglés. Fijad vuestra atención en sus muros, enfatizad sus palacios para que lo contéis a la generación siguiente, a la siguiente generación. Porque tal es Elohim, Elohenu, Elohim, el Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará por siempre, dice según el arameo, la Septuaginta y la Vulgata, y algunos códices hebreos. Entonces Bullinger dice, la aramea, la Septuaginta, la Vulgata y la Siria, entre otras, tomaron de versiones todavía más antiguas del hebreo, y por eso Bullinger les da importancia comparativa. Y la nota al final de este Salmo 48 al director, este también se lo entregaron tanto Ezequías como los hijos de Coré al director para que lo declamaran y lo cantaran en el templo. Y luego viene el Salmo 49, y vean aquí todos los comentarios de Bullinger, y dice aquí, la necesidad de redención reconocida es en el Salmo 49, para que todos escuchen, yo hablaré. El tema anuncia un enigma y la solución es el nacimiento y el trabajo del Redentor. Qué interesante para ustedes que les gustan los enigmas. Es muy interesante. Por ejemplo, ayer estaba resolviendo un enigma que puso una dama hermosa de Nicaragua, Nile Dam, que es precisamente su segundo nombre al revés. Y lo pude descifrar. En 1 Salmos 49, del 1 al 2, dice, escuchad, abatidos, gentes exaltados, dad oído, ricos, habitantes, pobres. Y la segunda parte, la primera parte del Salmo ya la vimos en el 49, 1 y 2. La segunda parte se enfatiza en el 3 y el 4. Boca, oído, sabiduría, parábola, corazón, enigma, entendimiento, arpa. Vamos a ver cómo esto se entiende en el contexto de lo que sigue y lo que vamos a leer. ¿Por qué temer? No redención por parte de los humanos. Muerte, sabiduría mundana. El hombre es semejante a las bestias. Sabiduría mundana, muerte, redención para mí. No temas. Y aquí viene el detalle, el hombre semejante a las bestias en el 49, 20. Vamos a leerlo directamente. Y sobre la marcha, según Dios nos vaya inspirando, vamos a entender estas grandezas. El Salmo 49 comienza con el encabezado que dice, de los hijos de Coré, Mismor, una declamación, principalmente declamación, puede incluir porciones de canto, como cuando es un canto con porciones de declamación, pero es principalmente como un hablar poético con música de fondo. Oíd esto, todos los pueblos, prestad oído, todos los habitantes de lo transitorio, dice la traducción poética de Bullinger. Tanto los hijos de Adán como los hijos del Ish
igualmente el rico y el desvalido. Es algo todavía más profundo de lo que estamos viendo, todo lo que leemos. Mi boca hablará sabidurías y la meditación de mi corazón será cosas sensatas. De nuevo comienza con algo que se habla, porque es declamación. Y cuando dice sabidurías en plural, es por el plural de majestad. Hablará de cosas de una gran sabiduría. Inclinaré al proverbio mi oído. Esto también se hablaba, el proverbio. Expondré con el arpa mi dicho profundo. Aquí tocaba con música de fondo de arpa, mientras él hablaba, declamaba. ¿Por qué he de temer en los días de maldad, aun cuando perversión contra mis calcañares me rodea? Y aquí dice Bullinger, esto es profecía de Jesucristo, cuando lo estaban atacando con engaño y mentira. Figurativamente le querían morder los talones, y finalmente lograron morderle el calcañar. Pero él ya sabía y él dejó que lo hicieran cuando él fue entregado y dio su vida en la cruz. Es cuando la serpiente mordió su calcañar. La serpiente pensaba, ya con que muera él ya voy a vencer. No sabía de la resurrección y lo que vendría después de eso, que no solo él, sino que él impartiría el Espíritu a todo aquel que creyese en él. Así de poderoso es el Espíritu que, como ya vimos antes, derrota a ejércitos completos, aun cuando es algo imperceptible, o como dice la versión hebrea, suave. Perversión contra mis calcañares me rodea. En cambio, los que confían en su fortuna y en la multitud de sus riquezas se jactan. Esto es, los que confían en dinero y no en Dios. Con certeza al hermano absolutamente no liberando de manera poderosa, ni poderosamente liberan los ricos, sin embargo Dios sí lo hará. Y es el contraste. Ellos ven los problemas de otros y se encierran en sus cuatro paredes, ignorando al otro. Y fíjense qué interesante hasta ahorita, hasta que estamos viendo todo esto, y el contexto de este segundo sublibro, que corresponde a Éxodo, del Salmo 42 al 72, que es también donde estaban profetizadas, visualizadas, sin ser detalladas, las cosas maravillosas que Jesucristo nos trajo como los dones de servicio, ya que en el Salmo 68, 18 es donde leemos: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ya Pablo lo detalla, inspirado y ya con los detalles de esta era, y dice, esto se refería a los 5 dones de servicio: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y esto es lo que los pastores hacen, todo lo opuesto de lo de los líderes religiosos y ricos egoístas, que saben que uno de sus miembros de sus grupos está en necesidad y lo ignoran, y dicen, con la sugerencia del diablo, por su creencia están ahí, que con su creencia se levanten. No, los pastores no son así. No dejan al corderito atrapado en las espinas y diciendo, por su creencia cayeron esas espinas, que saben con su creencia de esas espinas que quedaron atorados con su lanita de su piel, de su pellejito. No. Eso no es lo que hace un buen líder. Saca con su ayuda, con sus recursos, del zarzal de espinas al creyente que está en problemas, a esa ovejita, y lo saca del peligro. Qué hermoso, ¿no? Qué diferente del egoísmo diabólico de los líderes. Y aquí vemos ese contraste que, inspirado por Dios, estoy aplicando a esta época, pero aquí esto se aplica a Dios también de todas las épocas. Con certeza al hermano, absolutamente no liberando, poderosamente liberará un hombre, absolutamente no podrá. Dice, el hombre, a por más rico que sea, realmente no puede liberar al ser humano. Pero vamos a ver aquí, ni podrá el ser humano dar a Elohim expiación por sí mismo. Dice aquí, el ser humano ni podrá ayudar a otro en verdad, ni podrá ayudarse a sí mismo, a no ser, como hemos visto, por el Espíritu Santo y con la guía de Dios. Pues es muy costosa la liberación poderosa del alma de ellos, de la vida de ellos, es lo más costoso. Es por lo que el adversario se está peleando con Dios, para ganarle a algunos que otros. Pero nosotros estamos aquí para dar a conocer la salvación por gracia,
y que sea Dios el ganador en todos los que nosotros conocemos, familiares y amigos, o en casi todos, según su libre decisión. Dice aquí, y habrá que dejarla sin liberar para siempre si del hombre dependiera, es el contexto, como para que viva aún continuamente, absolutamente no vea la destrucción. Dice aquí, el hombre no puede hacer que otro hombre viva continuamente, aun cuando toda su ciencia trate de hacerlo, y aparentemente lo van a lograr en el futuro, al menos prolongar la vida, como se ve en Revelación, en el Apocalipsis, donde dice, en ese entonces los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Y aquí, pero en realidad tarde que temprano, espiritualmente van a morir en la segunda muerte si no aceptaron a Cristo como su Señor, aún en la época del futuro. Entonces, si el hombre dependiera, no puede hacer que otro viva aún continuamente, absolutamente no vea la destrucción física y viva a perpetuidad. No, el hombre no puede lograrlo, pero Dios sí. Porque ha de considerarse que los sabios mueren. El contexto es, los sabios, por más sabios que sean, los científicos, por más científicos que sean, y estén estudiando la longevidad, tarde que temprano también mueren. Mueren a una, así también el necio y el bruto perecen, y consolidan para otros su fortuna. Su íntimo pensamiento de estos brutos y necios es que sus casas son para siempre, y sus moradas por generación y generación. Han llamado por sus nombres a las tierras, mas Adán en su esplendor no permanece. Y aquí es el no condicional, porque si ese Adán, ese hombre natural, acepta a Cristo, en el Antiguo Testamento era aceptar las promesas que hablaban de la venida del Mesías y creerlas, como Abel las creyó, y por eso se va a levantar y vivir para siempre. Caín las escuchó también y no las creyó, por eso se va a levantar y luego va a morir en la segunda muerte. Qué tremendo, ¿no? Mas Adán en su esplendor no permanece, se asemeja a las bestias que perecen. Este es el camino de los que son insensatos para sí, y de los que después de ellos con sus bocas lo aprueban. Dice, los que son necios y piensan así, tanto ellos como sus hijos, perecerán como las bestias. Selah. Consideran esto y júntenlo con lo que viene. Cual ovejas al Seol están destinados. Aquí es donde el Seol es el lugar de todos los que mueren, también de los animales y de los nefilim, de los neandertales, como veíamos, y de los seres humanos. La diferencia es que los seres humanos van a levantarse y los neandertales y los animales no. El 100% de los humanos se va a levantar del Seol. Los que hicieron bien y creyeron en Jesús como el Salvador para vida eterna. Los que no creyeron en Jesús como Salvador, por más bien natural de los 5 sentidos que hayan hecho, a la muerte eterna. Qué tremendo la segunda muerte. Pero aquí dice que esos humanos y sus descendientes que rechazan a Dios, cual ovejas, cual animalitos, al Seol están destinados. La muerte los pastoreará y gobernarán sobre ellos los rectos a la mañana. Los rectos se van a dar cuenta. Y dice Bullinger, esta mañana es la primera resurrección, cuando estos perversos que no creyeron en Jesús como el Salvador se levanten, los justos les van a decir, les dijimos y no quisieron. Esa es la forma en que los justos de la primera resurrección o la resurrección de la mañana van a tratar con ellos, dice Bullinger. Dice aquí, y su fortuna será para ser consumida en el Seol, lejos de la habitación suya. Dice esto, que sus riquezas se van a realmente desvanecer con ellos, porque no les va a quedar nada y van a quedar en la nada. Pero Elohim, el contraste más grande, pero Elohim redimirá mi alma de la mano del Seol. Aquí está la esperanza de David, levantarse del polvo y entrar al reino de Jesús, porque me sacará. Selah. Considera este gran contraste de lo que le sucede al creyente, aún del Antiguo Testamento, que Dios lo va a rescatar del Seol
No temas cuando se enriquece un hombre, un ish, un varón, cuando aumenta la gloria de su casa, porque absolutamente no en su muerte sacará cosa alguna, absolutamente no descenderá tras él su gloria. Por más famoso que sea su nombre, en la nada se acabó todo eso. Porque su alma durante su vida bendijo diciendo, se bendijo a sí mismo en su vida su propio ser. Te alabarán cuando hagas que vaya bien para ti. Y aunque diga eso, de todos modos, irá a la generación de sus padres. Es otra forma poética de decir irá a la tumba. Por más que él piense que su nombre bueno quedaría para siempre, lo que es el mismo quedaría en la tumba, en la nada después. Que para siempre absolutamente no verán la luz. Entonces se refiere a los que van a experimentar la segunda muerte, la resurrección de la noche, que es la segunda resurrección, según Dios me está inspirando. Es la de los que van a vivir temporalmente, van a oír el juicio de lo que se merecen y van a morir para siempre. La resurrección de la noche de las tinieblas, temporal y a ser derrotada. El hombre que está en honor absolutamente no entiende, se asemeja a las bestias que perecen. Cuando el hombre está rodeado de riquezas y de fama y fortuna, cree que esto es eterno y dice, qué triste que no se da cuenta que es como los animalitos que se mueren y que quedan en la nada. Y con esto se acaba el Salmo 49, un salmo tremendo, un salmo profundísimo. Y aquí vean lo que dice de Calcañares, Bullinger, literalmente de mis pisadas o de mis talones, literalmente, puesto por la figura sinécdoque de la parte para referirse a la persona entera, con la finalidad de concentrar la atención y así enfatizar la referencia al Génesis 3:15, cuando nuestras iniquidades fueron colocadas sobre Cristo, y entonces Él llegó a ser vulnerable y fue herido por nuestras transgresiones. Qué bonito. Y aquí como traduce Bullinger con más precisión lo que leíamos, ciertamente ningún varón puede liberar con poder ni darle a Dios expiación por sí mismo. Solamente en Jesucristo, del que se hablaba a alguien de manera encubierta o de manera en enigma, al decir calcañares o talones. Entonces aquí siguen las notas y vamos al Salmo 50. Y con este vamos a completar nuestro compartir de hoy. Pero qué interesante que con este ya vamos a haber visto, al menos numéricamente, un tercio de todos los salmos. Qué tremendo. Pero hay unos todavía mucho muy largos, como el 119, que están por venir. Dice aquí, el salmo de los salmos del 50 al 60 tratan acerca del Redentor de Israel. Todo lo anterior era la ruina de Israel. El Salmo 50, Él hace oír su voz. Primero comienza con el salmista, se dirige a su gente, reprensión, negativo, es dueño de ellos, deber, alabanza y oración. Promesa, yo he de librar. Luego el salmista de nuevo y se dirige al perverso esta vez. Reprensión, positivo, los repudia, ciertamente los repudia. Deber, alabanza, promesa, yo mostraré. Y este es de Asaf o para Asaf. Este es el único salmo de Asaf en este segundo libro de los salmos. Los otros se encuentran en el tercer libro. El Elohim Yahweh aparece solamente aquí y en Josué 22:22 dos veces. Vendrá corresponde a la promesa de Éxodo 3, 7 y 8. No va a callar. Dice que por ahora, Ethelbert dice que por ahora Dios está guardando silencio, pero Él hablará de nuevo y a nosotros se nos dice lo que Él va a decir. Tenemos el privilegio de oír de primera mano lo que Él va a decir. Conecta aquí en el 56 el llamado a escuchar lo que es la verdadera adoración y a considerar lo que es el verdadero servicio, cuando estas cosas sean llamadas a juicio. Y ambos se recapitulan de nuevo en el versículo 23. Vean qué bonito lo de estas estructuras. Y con eso dice aquí, ofrece del 14, es el hebreo sabaj, que aquí se refiere a la adoración verdadera. Ver aquí todas estas cosas
siendo esto lo opuesto del malagradecido, que teniéndolo todo repudia. Y aquí vamos a ver entonces que es un poema musical, declamación con música de Asaf. El Elohim. Bullinger traduce eso como Dios de dioses. Aquí lo traducen en español Dios, Dios. Igual se pierde la diferencia sutil del hebreo. El Dios de los dioses, Yahweh, el Dios fiel, ha hablado. Qué interesante, 3 nombres seguiditos. El Elohim Yahweh ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, dechado de hermosura, Elohim ha que resplandecido. Es el sol verdadero. Vendrá nuestro Elohim y no va a callar. El fuego delante de él consume y a su derredor hay tempestad en gran manera. Convoca a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reunidme a quienes han encontrado mi favor, los que han concertado mi pacto mediante sacrificio. Y declaran los cielos su justicia, porque Elohim es el juez. De nuevo aquí está la definición de Elohim como juez. Entonces, ¿qué es Elohim? No solo creador y destructor, Elohim es también juez. Por eso es el justo juez del universo, el regidor del universo, tanto para recompensar, como para destruir, como para castigar, como para crear. Selah considera profundamente esto, que Elohim es juez, y sigue oyendo esto que lo conecta. Oye, pueblo mío, y hablaré. De nuevo es declamación, yo hablaré, Israel. Yo testificaré contra ti. Elohim Eloheka. Eloheka es tu Dios. Elohim Eloheka soy yo. El Dios juez, el juez tuyo soy yo. Vean cómo cuando uno traduce el significado más preciso de Elohim, se entiende por qué está diciendo todo esto. Porque es el Dios el que va a juzgar, tanto a buenos como a malos, tanto a salvos como no salvos. Los salvos que no hicieron el bien perderán todas sus recompensas. Los malos y rebeldes que aceptaron a Cristo como el malhechor creyente tendrán vida eterna también. Absolutamente no por tus sacrificios te reprendo, ni por tus holocaustos que delante de mí están siempre. Absolutamente no tomaré de tu casa novillo, ni de tus apriscos machos cabríos, porque mío es todo animal, del bosque y las bestias sobre colinas 1000. Dice, yo soy el dueño de toda la naturaleza. Conozco toda ave de las montañas y lo que se mueve por el campo es mío. Qué interesante, por eso los biólogos creyentes tienen un gran aliado en el Elohim, el Dios juez y regidor del universo, para que les revele sus secretos de la creación, porque Él lo conoce todo, lo más pequeño y lo más grande. Los universos que se almacenan dentro de la partícula más pequeña del electrón, como las partes más grandes que están más allá del universo y del lugar donde Dios mismo mora. Él conoce todo eso. Si tuviera yo hambre, dice Elohim, absolutamente no te lo diría, pues mío es el orbe, Tebel es el mundo habitado, y todo cuanto lo llena, es decir, todos sus seres humanos. ¿Acaso como carne de toros o sangre de machos cabríos bebo? Dice él, no, ni necesito comer, ni necesito beber. Ofrece sacrificios a Elohim de acción de gracias y cumple al Altísimo tus votos. Y si se dan cuenta, Isaías se basó en todo esto para hablar del ayuno verdadero. ¿Cuál es el verdadero ayuno? No dejar de comer, sino dejar de hacer el mal y hacer el bien, y compadecerse de los creyentes que están en necesidad, y compadecerse en general de todo ser humano que está en necesidad. Pero los lidercillos esos ya quisieran al menos compadecerse de creyentes que están yendo a sus grupos, a sus reuniones y tienen necesidad financiera o de cualquier otro tipo, o emocional o afectiva. Y hasta ahorita he visto un egoísmo tan grande en todos los líderes de todos los grupos cristianos, que no hacen por sistemáticamente el ayudar a la ovejita necesitada ya sea financiera o emocionalmente. Alguien tiene algún problema emocional y lo apedrean diciéndole porque no estás creyendo lo suficiente, o algún problema de salud o financiero. Qué triste, ¿no?
Aquí es el contraste tan grande. ¿Cuáles son los sacrificios verdaderos, oh líderes y creyentes en general? Ofrece sacrificio a Elohim, y esto es desde el Antiguo Testamento. Ofrece sacrificio a Elohim de acción de gracias y cumple al Altísimo tus votos. E invócame en el día de la angustia, entonces te libraré y me honrarás. Ya vemos que Dios no se deleita en los sacrificios de animales. Eso se los permitía que lo hiciera Israel, porque Israel quería también hacer como hacían las otras naciones, como cuando Israel quería tener rey. Dios dijo, ¿quieren eso? Ok, se los voy a dar para que lo hagan, pero a mi manera. Pero en realidad a él no le agradaba eso, como hemos visto aquí. A Dios no le agradaba eso de sacrificios de animales. Eso les va a dar mucho gusto saberlo a los de las sociedades protectoras de animales, que Dios lo hizo en tolerancia a lo salvaje del ser humano de esa época. Pero al despreciador de instrucción ha dicho Elohim, ¿por qué tienes tú que recitar mis estatutos y tomar mi pacto en tu boca? Dice aquí, tú eres hipócrita, tus labios hablan mi escritura, pero tu corazón no la cree. De aquí también Isaías sacó la otra parte donde dice, sus labios hablan mis cosas y me alaban y me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo, ¿no? Estamos viendo, inspirados por Dios, la correlación de muchas cosas de los salmos con la profecía. Dice aquí, pues tú odias la disciplina y echas mis palabras a tus espaldas. ¿Ves? Tú puedes ser un sumo sacerdote, un líder religioso, pero si no estás creyendo, mi revelación no te sirve de nada. Si ves a un ladrón, encuentras deleite al estar con él, y con los adúlteros está tu parte. Fíjate qué triste. Y les hablaba a los líderes. Tu boca sueltas para el mal y tu lengua trama engaño. Qué curioso esto de tramar es como tejer o urdir. Toma el contexto de lo que hacían las mujeres con sus hilos. Tu lengua teje engaño. Te sientas y contra tu hermano hablas, contra el hijo de tu madre profieres calumnia. Estas cosas hacías y guardé silencio. Es cuando dice Bullinger, Dios aparentemente guarda silencio y el mal se señorea en esta época, pero Dios está tomando nota por medio de sus ángeles y viene un día del juicio en el que Él va a hablar. Y aquí está lo que Dios está diciendo para ese día que nosotros estamos leyendo desde ahorita. ¿Pensaste que un ser yo era como tú? Dice Dios. ¿Tú, lidercillo sinvergüenza? ¿Pensaste que yo era tan sinvergüenza como tú? Pero te reprenderé y expondré la causa delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Elohim. No sea que yo os despedace y no haya quien rescate. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que pone en orden su camino, le haré ver la salvación de Elohim. Qué interesante, qué bonito. Y ya al final del Salmo 50 dice al director. Y de nuevo la palabra salvación, con la que terminamos nuestra lectura de hoy, es la raíz también de donde viene el nombre de Jesús, y es Yesha. Alguien decía que salvación solamente era la segunda parte, pero no, salvación incluye el nombre de Dios implícito, porque como les digo, no hay salvación sin que venga realmente, no hay salvación verdadera sin que venga realmente del Dios fiel que es Yahweh, el Dios que es quien necesitamos que Él sea. La salvación es de Elohim. El Jesús es de Elohim. Es del Dios juez del universo. Entonces, Dios mío, con esto termino mi lectura de hoy y te agradezco que puedo manifestar espíritu como lo hacían todos estos hombres que al componer sus poemas y sus cánticos y al musicalizarlos lo hacían inspirados por ti y decían lo que tú querías que dijeran, sin saber plenamente el detalle de las implicaciones y los alcances de lo que estaban hablando. Gracias que puedo hablar en lenguas e interpretar, y lo podemos hacer de la manera más sencilla, más serena. Por eso no me gustan los pentecostales que se dejan caer al suelo y hacen que parezca algo extraño y ridículo el manifestar Espíritu Santo, cuando es algo tan sencillo como ahorita yo estoy sentado, tengo mis ojos abiertos, estoy viendo el paisaje tan hermoso que está frente a mi ventana,
y voy a manifestar lenguas con interpretación para ustedes. Chilguri akato, Husufotnesho hatnoga, Sikutohato adnego, Megereket chotnek nakata, Margariana akadni, Sokotnakodno etniego, Agadami anechi, Nogorokotno katniera, Nogorokoto eknegua. Mis amados por toda la eternidad, mis deseados de todos los tiempos, todo cuanto existe, todo cuanto ha sido revelado es para ustedes. Ustedes pueden deleitarse y discernir y seleccionar las perlas, los tesoros, el oro de mi revelación, tanto esta que ya tienen escrita como la que les puedo dar y les doy a cada día cuando ustedes acuden a mí. Mantengan ese buen ánimo al saberse eternos, al saber que tienen mi Santo Espíritu dentro de ustedes, porque yo soy su Padre, yo soy su Dios fiel, y ustedes son mis hijos, mis profetas, mis apóstoles, mis evangelistas, mis pastores y mis maestros. Y recuerden lo que han visto acerca de los pastores, porque es la verdad de mi corazón, que ustedes tengan el cuidado de cuidar a los más pequeños en creencia de entre sus ovejitas.